Saludos desde Cortegada. Hoy es el miércoles 8 de julio de 2026 y retomamos el canal Magia No Lineal después de un proceso de reflexión y de rastrear las distintas publicaciones que se realizaron en torno al proceso de la Peza, que empezó en 2011, siguió con la Posada del Conde en 2012, culminó en el Memorial de Ascanio ese mismo año, siguió con el Manifiesto de los Dos Ríos en 2014 y acabó con el Ilusionismo Arcano en Zamora 2016. 5 años de intensos debates sobre la concepción metafórica esbozada en los mensajes desde lo profundo de la ausencia, en la recopilación Siglo XX publicada en 2012, desarrollada en El arte de las cartas y el libro prohibido, y finalmente en la clave de los símbolos. Aquí vamos a destacar un comentario de 2014 en el blog Tertulias, en la entrada precisamente sobre la clave de los símbolos de febrero de 2014, que ilustra de una forma clarísima la naturaleza del debate y la controversia entre la magia y el truco. Dice nuestro amigo, pero que no nos engañemos, es la opinión fundamental del ilusionismo oficialista actual. Algunos no se han enterado que vivimos en el siglo XXI y no en la Edad Media, es decir, en la edad donde la magia existía y ahora no existe. Además, lo dice súper claro. La magia y los magos no existen. No se puede decir más claro. Y además cita a Robert Houdin. La magia y los magos no existen y todos los misterios, todo tiene explicación científica, que ya se encargó Robert Houdin de ir por ese camino, como ya hemos indicado en nuestro entrada anterior sobre el ilusionismo oscuro. Robert Houdin es un personaje impresentable al servicio del colonialismo francés. De mago, nada. A continuación cita una frase de uno de los grandes maestros actuales, que no sabemos quién es. Dice: quien aún crea en Bambi, los Reyes Magos, el Ratoncito Pérez o la magia, que vaya al colegio y se eduque. O sea, que se eduque en las mentiras del régimen occidental, que ya sabemos que es el régimen Epstein, basado en el engaño, la extorsión, el crimen y el satanismo, es decir, en la magia negra que estos ilusionistas, iluminados e ignorantes niegan. Magia e ilusionismo son contrarios, puesto que el ilusionismo niega la existencia de la magia, como ellos mismos han dicho. Dentro de la guerra cognitiva en la que estamos, uno de los ataques para destruir las sociedades por dentro es atacando el lenguaje, siguiendo la estela del mito de Babel, que estos magos oscuros también conocen, y saben que atacando el lenguaje se impide que la gente se entienda y la sociedad se desintegra. De esta manera, el Premio Nobel de la Paz es adjudicado al que desencadena más guerras. La medicina oficial consiste en propagar la enfermedad y el máximo exponente de la verdad son las mentiras de la ciencia moderna. Así, en una sociedad donde la paz es guerra, la medicina es enfermedad y la verdad es el falso cientifismo materialista, no es de extrañar que al ilusionismo se le llame magia. Pero el ilusionismo solo se puede llamar magia en la medida en que pretende producir en el espectador el efecto mágico, que es la percepción de una idea no racional de la realidad. Pregunta a nuestro amigo ilusionista que se cree mago: ¿y tú cuándo saldrás de tu caverna? Pero eso ya lo contestó Platón hace 2500 años. Los que pretendían explicar a los prisioneros de la oscuridad
que existía un mundo de realidades trascendentes, eran rechazados, porque la falsa ciencia de las sombras siempre es más fácil y atractiva que la sabiduría perenne, donde la magia sí existe. Para ver la diferencia entre el ilusionismo y la magia, vamos a referirnos a un juego concreto, las 4 cartas, que luego pasó a convertirse en la unidad metafórica, el eterno retorno compacto. Durante los primeros años de la Escuela Mágica de Madrid, estudiamos a fondo la naturaleza de los efectos clásicos, las 3 cartas, agua y aceite, fuera de este mundo, los 4 ases, siempre 6, etc. El juego de las 4 cartas está basado en la secuencia técnica As, Rey y Fantasía de Fred Capps. La versión depurada de la Escuela Mágica de Madrid, o sea, la versión ilusionista, es un juego de cartera, es decir, de pocas cartas. Las 4 cartas se sacan del interior de una carterita y eso sí, teníamos un diseño propio de la secuencia de las Rey y Fantasía. Esto evolucionó hacia la magia metafórica, primero introduciendo el bloque de acoplamiento, de manera que las cartitas no se sacaban de un bolsillo y de cualquier manera, sino de la propia baraja. Después con el acoplamiento intrínseco en la baraja simbólica. Posteriormente con el forzaje inexistente, es decir, que las cartas del juego eran libremente elegidas por el espectador. Y por último, haciendo un análisis metafórico del cambio de color, que ya hemos publicado en distintos medios. Digamos que dentro de la magia realista, el cambio de color pues sería que aparecen los 4 ases se transforman en reyes, luego hay una ruptura necesaria en que aparece una carta extraña, una carta rara, insólita, y finalmente hay una secuencia de cambio de color por los dorsos. Puesto esto en el lado metafórico, tendríamos que una carta puede desaparecer, puede convertirse en blanca, entonces es el viaje. Esa blanca puede recibir una señal. Y entonces ahí aparece otro cambio de color con una imagen real. Puede haber un reflejo de la imagen real con la imagen aparente. Y por último puede haber un retorno. Pero en definitiva, cualquier secuencia alucinatoria de cambios de color tiene 4 fases. Y ahora vamos a ver la diferencia entre el ilusionismo, consideradas como un truco de magia, y entre la magia, considerada como una conexión con la idea metafórica. Con este esquema podemos seguir perfectamente las 6 fases del juego. Estamos en la línea escénica del homenaje a Ascanio. Descendemos a la unidad metafórica del eterno retorno a través de la secuencia de acoplamiento y el forzaje inexistente. Tenemos 4 cartas. La secuencia técnica alucinatoria sería el viaje, la imagen real, el reflejo y el eterno retorno. Secuencia 1, secuencia 2, secuencia 3, secuencia 4. Volvemos a tener las 4 cartas, desacoplamos y seguimos con la línea escénica del homenaje. Por el lado realista, cogemos del bolsillo las 4 cartas, ejecutamos la secuencia técnica, que sería el cambio, aparición de las primeras cartas, cambio, aparición de las segundas cartas, la carta de ruptura y la secuencia de dorsos de fantasía. Esta sería la línea realista. Acabamos con las 4 cartas y se descargan al bolsillo. Entonces, vamos a ver realmente la diferencia entre la línea metafórica, que conecta con la magia, y la línea realista o ilusionista, que es el truco. Fíjate que en las cartas están los 2 lados del espejo en el que se refleja lo real. Las caras son la realidad ordinaria en la que solo se ven las imágenes aparentes, mientras que los dorsos representan la realidad oculta, bajo la apariencia de que todos son iguales. Las cartas oscuras, los 4 ases, los 3 comodines y la carta clave se retiran con la carta clave a la vista para atraer la energía oculta. Nos quedamos con las cartas luminosas, que son los puntos y las figuras.
Es sabido que los palos de la baraja representan los 4 elementos tradicionales y en cada bloque del mismo índice están los 4. Menos conocido es que cada uno de los 4 elementos se desarrolla en 3 planos y cada plano en 4 círculos, de los que 3 corresponden a las cartas de puntos y el cuarto a las figuras. Concretamente, las cartas bajas 2, 3 y 4 son los 3 círculos del plano universal de la verdad. Las cartas medias 5, 6 y 7, los 3 círculos del plano del bien. Y las cartas altas 8, 9 y 10, los 3 círculos del plano de la belleza, mientras que las figuras corresponden al cuarto círculo. Y aunque esto ahora no se entiende, adquirirá todo su sentido una vez que desvelemos la clave. Para expresar la idea del viaje, se necesita un bloque del mismo índice en el que se distingan bien las cartas. No valen las figuras, de diseño muy similar. Tienen que ser de puntos para que se diferencien bien. Así que, del 2 al 10 vas a elegir uno, el que tú quieras. Los doses, o sea, el primer círculo del plano universal de la verdad. ¿Mantienes tu elección? ¿Seguro? Pues aquí están las 4 cartas elegidas que serán las protagonistas del juego. Solo falta colocar el círculo mágico exactamente en el punto de escape para poder iniciar una secuencia rítmica que debe verse sin interrupciones, como si fuera. En los debates de la peza había muchísima resistencia frente a la concepción metafórica. Algunos no entendían eso de los acoplamientos. Y aquí lo tenemos clarísimo. Lo que hace JT es meter la mano en el bolsillo y sacar 4 cartas. Esto es lo mismo que decir te voy a hacer un truco, con 4 cartas. Teniendo en cuenta que antes había hecho un juego con una baraja, como se ve en la foto, que además es roja, esto es además completamente absurdo. Entiendo que la teoría de acoplamientos es compleja, pero está explicada en el arte de las cartas y en las partituras de sus unidades metafóricas. Pero es la diferencia entre hacer un truco y hacer magia, es decir, conectar con la idea metafórica. Lo mismo hace acabar, agarra las cartas y se las mete directamente al bolsillo, con una misdirección a base de gritos y aspavientos. Esto en teoría tiene sentido para actuaciones informales, de pasillo que decía Ascanio, o de barra de bar, pero en una actuación escénica no es admisible. Está claro que JT desconoce las técnicas estructurales de Manu Montes sobre la actuación escénica y el autoconvencimiento. ¡Toca! Pero sin mirar. ¿Qué pretende con esto? ¿Que el espectador se crea que no hay más cartas? Esto, que para algunos puede ser la cumbre de la sutileza, no es más que una declaración encubierta de que hay más cartas, y el truco consiste en que no las vas a ver, que no las ves. Finalmente decir que cuando hacíamos el juego en aquellos tiempos, que yo también lo hacía, esta versión de fantasía, y se llamaba Las cartas Ácrates, tanto la ejecución técnica como el guión eran mucho mejores, porque lo habíamos estudiado a fondo, siguiendo los parámetros de la Escuela Mágica de Madrid, las técnicas de Ascanio, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, esto, además de ser claramente un truco, es un truco mal hecho.